Gobierno de México. Yo quisiera compartirles que en este camino de estos dos conversatorios nos hemos sorprendido de ver que hay muchísimo trabajo que se hace desde las comunidades religiosas, pero sobre todo muchísimo trabajo que hacen las mujeres en el tema de construcción de paz. Y por eso queremos pues darles una probadita de eso tan rico y tan valioso que hemos podido escuchar, que hemos podido sentir en los conversatorios anteriores. Y le pediría a Josafat que nos comparta esto que hemos preparado para ustedes. Gobierno de México. La conciencia viene del servicio, de hacer por los demás. Entonces me construyo, pero me construyo para poder ofrecer a los demás, y ese ofrecimiento es lo que permite tener a todos un centro, y ese centro, sin importar nuestros distintos contextos o nuestras distintas creencias, es lo que nos permite construir un mundo mejor, ¿no? Construir la paz no es la paz de los panteones, donde hay un silencio total, donde no hay problemas, pero hay muerte. Construir la paz es el dinamismo de ser mansos y humildes, pero no mensos, de vivir la coherencia del amor, la compasión sin juicios. Nosotras las mujeres ocupamos el mundo de la acción y construimos desde abajo, construimos sin recursos. No nos detenemos mucho a buscar el reconocimiento. Nosotras seguimos construyendo, porque lo importante es lo que logremos generar, el cambio que logremos generar, la transformación o la gotita de agua que podamos aportar en este enorme mar que se llama sociedad humana. Propuesta de paz, una propuesta que los pueblos indígenas siempre hemos venido trayendo, la paz, porque así nos enseñaron nuestros ancestros a caminar colectivamente con nuestros pueblos, a caminar de la mano. Ha sido muy difícil el trabajo de las mujeres indígenas. Primero, políticamente todavía no se nos permiten ocupar algunos cargos, solamente ser mayordomas, pero las mayordomas así como las que hacemos la comida, pero no las que en algún momento pudiéramos tomar decisiones. Políticamente igual. Por tanto, la construcción de paz implica transformar esas estructuras para la creación de nuevas condiciones y nuevas formas de convivencia basadas en la justicia, en la democracia, en la dignidad para todos. De la fe y la espiritualidad es fundamental. Es un momento en el que se requieren referentes éticos para poder convocar a procesos de un pensamiento más plural, de un diálogo más diverso. Se dan cuenta que un ministro de culto no solamente puedes arrinconarlo, me refiero también al Estado laico, no puedes arrinconarlo y decir, la religión es únicamente para oficios cultuales. No señor, no señoras. La religión también y principalmente es para hombro con hombro, side by side, para trabajar lado a lado con el gobierno en la constitución y mejora de nuestra sociedad. En pacificar no solo los ánimos, sino también llevar a la paz a una sociedad. Trabajar encaminados hacia esa paz soñada. Porque la paz solo va a ser posible desde la justicia y la equidad social, y hacia ello nos dirigimos en nuestro apostolado. Gobierno de México. Bueno, pues esta era una probadita para los que no pudieron acompañarnos, de vean la riqueza que hubo en estos dos conversatorios anteriores. Yo no sé si entre el público de ahora estén algunas de estas mujeres valiosísimas que nos acompañaron. Agradecerles a ellas por lo que compartieron, por el trabajo que hacen, y pues decirles que les agradecemos muchísimo esto que nos han compartido. Como pudieron haber escuchado, pues fueron dos ejercicios muy valiosos.
Sin embargo, también en estos mismos ejercicios se destacó que aunque muchas de las acciones de construcción de paz desde las comunidades religiosas son realizadas por mujeres, en general mucho de su trabajo es invisibilizado. Existen muchísimos estereotipos, muchísimos prejuicios relacionados con los roles que le toca jugar a la mujer, con los roles de género, que no es solamente dentro de las comunidades religiosas, sino en general en la sociedad, pero que dentro de las comunidades religiosas también está presente. Escuchábamos, ¿no?, cómo algunas tomamos acciones, pero no de decisión dentro de las propias comunidades religiosas. Por eso, la idea y el objetivo de este tercer conversatorio es reflexionar en torno a la integración de la perspectiva de género en la construcción de la paz desde las comunidades religiosas. Y quizás sea necesario preguntarse qué es la perspectiva de género o qué entendemos por perspectiva de género en la construcción de la paz, y cuestionarnos si es preciso hacer cambios o modificaciones en esas percepciones que tenemos sobre los roles que las mujeres tenemos asignados, que muchas veces nos lo hemos apropiado y hemos dicho, pues así es. Es momento quizá de cuestionar por qué es así y si debe continuar siendo así. Pero bueno, eso no me toca a mí ahora, más bien es pues el espacio para que las conversantes pudieran hablar sobre esto. Y para no extenderme más, pues quiero presentarles a las mujeres que tenemos el día de hoy, que son mujeres de lujo que nos están acompañando. Primero presentarles a Maribel Montserrat Pimentel Andrade, que me ha dicho que le gusta que le digan Monse. Por eso, bueno, les presento a Monse. Ella es originaria de la Ciudad de México y es licenciada en psicología por la Universidad Tecnológica de México. Tiene estudios en psicopedagogía por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y es maestrante en especialización en psicología para la salud, también por la misma Universidad Tecnológica de México. Además, Monse tiene varios diplomados, entre ellos en psicología organizacional, en aprendizaje diferenciado, en equipos de alto rendimiento, técnicas conductuales y motivación, terapia de juego y filosofía para niños. Cuenta con estudios básicos islámicos de cultura y lengua árabe en Medina, Arabia Saudí, por el Instituto Furgan, así como estudios básicos de lengua árabe en El Cairo, Egipto, por ese mismo instituto. Ha trabajado en el Instituto de Lengua y Cultura Árabe Al-Kilman, perdón si está mal pronunciado, y actualmente se dedica a dar terapias psicológicas online y acompañar en una asociación civil de mujeres, de la que seguramente ella nos platicará. Bienvenida, Monse. Muchísimas gracias por la invitación y mucho gusto a todas las demás chicas. Ahorita seguramente escucharé qué es lo que están haciendo, pero me pone muy contenta y muy feliz pues estar en este encuentro interreligioso y que podamos platicar de diferentes ideologías, pero creo que tenemos muchas cosas en común. Gracias, Monse, bienvenida. Gracias. También nos acompaña Mili Cohen. Mili también nació en la Ciudad de México, cursó la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Ella es cofundadora y vicepresidenta del Museo Memoria y Tolerancia. Ha participado en diversos proyectos, incluyendo la coordinación y dirección de los libros El Rostro de la Verdad y Museo Memoria y Tolerancia,
además del cortometraje Desafío al Olvido. En el 2010 recibió el premio de apoyo de guión por IMCINE por el guión de la película Amar no es querer, estrenada en las salas de cine a finales del 2011. El Consejo de la Academia Nacional le otorgó el premio de la Gran Orden de la Reforma como una de las representantes del Museo Memoria y Tolerancia en la categoría institucional, junto con la UNAM, con el rango de honor por ser una fundación en beneficio de la humanidad. Desde hace más de 18 años, Mili preside la Fundación Ayuda México, que tiene como misión dar ayuda a niños con cáncer de escasos recursos. En el 2012 fue reconocida como Mujer del Año, junto con otras personalidades por el Ateneo Nacional de la Juventud en la Cámara de Diputados. Galardonada en el 2016 con el premio Paloma de Plata, que otorga la Asociación Convivencia sin Violencia a miembros destacados de la sociedad que han hecho importantes aportaciones a la salud, la seguridad y los derechos de los jóvenes. Desde su apertura en el octubre del 2010, codirige el Museo de Memoria y Tolerancia, un museo único en México y Latinoamérica, que ha sido visitado por más de 4 millones de personas. El museo se ha convertido en un referente a nivel internacional que ha recibido visitas de grandes personalidades como las del Dalai Lama, Tsunami Mandela y Rigoberta Menchú, entre muchos otros. Bienvenida, Mili, también a este espacio y a este conversatorio. Y finalmente, nuestra tercera conversante es Carmen Ugarte García. Ella es licenciada en Pedagogía y es terapeuta. Está comprometida con la dignificación de las mujeres desde hace más de 40 años. Forma parte de la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, con carisma y única misión de acompañar, promover y compartir la buena noticia con mujeres en situación de prostitución y de trata con fines de explotación sexual. Ha participado y coordinado distintos proyectos de la congregación en México, en Montevideo, Uruguay, en Rosario, Argentina, en Guatemala y ahora en Puerto Rico. Carmen fue directora del Centro Madre Antonia para la atención de mujeres en situación de prostitución en el barrio de La Merced, en la Ciudad de México, y fue coordinadora de la red Rajamín en México contra la trata de personas. Actualmente, Carmen es consejera y secretaria provincial. Representa a la Comisión contra la Trata de Personas de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos, CLAR. Representa a Talitacum, Red Internacional de la Vida Consagrada contra la Trata de Personas de América Latina y el Caribe. Bienvenida, Carmen, también a este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como pueden ver, tenemos un panel de lujo, tenemos unas súper invitadas y también en el conversatorio de hoy, pues tenemos una moderadora de lujo, como nos ha acompañado en otras ocasiones Arián, quien es parte del grupo de la Fundación de Otros Cruces. Y sin más, pues le cedo el micrófono a Arián. Muchísimas gracias por tu moderación también. Muchas gracias, Jimena. Estoy emocionada con solo escuchar los currículos de estas mujeres, entonces no esperemos mucho más para escuchar a ustedes. Explico un poco que la metodología va a ser igual como los conversatorios anteriores, que vamos a tener 3 rondas de preguntas con la idea de ir profundizando en el tema, y cada ronda ustedes responden
unos 4 minutos máximo. Yo voy a ir moderando un poco el tiempo y así durante que ustedes están hablando, los y las participantes en la sala pueden ir poniendo sus preguntas, sus comentarios en el chat y lo vamos a retomar después de cada ronda. Vamos a tomar esas preguntas para que también nutren la conversa y después vamos a la segunda y la tercera ronda y después una ronda de cierre. Entonces, bueno, sin más, voy a decir que la primera ronda parte con las experiencias de construcción de paz que ustedes tienen y de qué manera sienten que varones y mujeres son afectados de manera diferente por situaciones de violencia y qué aporte una perspectiva de género frente a estas situaciones. Invito primero a Carmen a reaccionar a esta pregunta. Muchísimas gracias. Agradezco verdaderamente esta invitación para participar de este tercer conversatorio. Creo que el tema lo amerita. Y así es. Sencillamente voy a compartir mi experiencia y mis propias reflexiones como mujer consagrada desde hace 41 años. Entonces, pues, ¿de qué manera son afectados los hombres y mujeres por estas situaciones de violencia? Pues son afectados dependiendo del contexto o lugar sociocultural y productivo en que se encuentren. En ámbitos de la vida cotidiana como lo laboral, lo institucional, lo escolar, espacios comunitarios, de convivencia entre vecinos, etcétera. Pero también son afectados grandemente por situaciones de guerra, conflictos armados, desplazamiento forzado, por la trata de personas, la falta de empleo y oportunidades, dificultades para acceder a la educación, por el hambre, la pobreza extrema, entre otras. La expresión de la violencia puede ser psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, como lo describe la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia de México, y también por otras grandes situaciones de injusticia. Sin embargo, la afectación más grande de violencia es hacia las mujeres. La Declaración Derechos del Hombre y del Ciudadano, en aquel tiempo, fue acompañada de un feminicidio, porque excluyeron económica, política y socialmente a las mujeres. Las llevaron a la guillotina por vindicar los derechos de las mujeres y las ciudadanas. Esta exclusión es una violencia y asegura el control de las mujeres. La violencia no daña solo a una mujer, sino a todas. Por patrones culturales y normas comunitarias machistas, en muchos hogares, los niños y las niñas son educados con comportamientos específicos que configuran su identidad. A los hombres les pertenece el control, el poder y la fuerza. Son los hombres de la casa. A ellos los sirven las mujeres. No hay lugar para expresar sentimientos. Esos son debilidad y corresponden a las mujeres. A las mujeres les corresponde obedecer, el trabajo de la casa y el cuidado de los hijos y de las hijas. Lo de ellas es la subordinación, estar al lado de ellos, servirlos y complacerlos. Estos comportamientos de privilegio para los hombres que iniciaron en el núcleo familiar continúan en la escuela, en el trabajo, en diversos ámbitos sociales, políticos y también eclesiales. Naturalizaron la desigualdad, por lo que ellos se toman el derecho de violentar a las mujeres. La violencia hacia las mujeres se relaciona indisolublemente con cuestiones de sexualidad que imponen el dominio. Las mujeres sufren de manera desproporcionada conflictos pocas veces generados por ellas. Son mucho más que víctimas en un contexto de violencia. De ahí que la violencia más grande sea la violencia feminicida. ¿Qué aporta la perspectiva de género en estas situaciones? Pues es una de las concreciones de la cultura feminista y como tal ha traído aportes significativos en todo el mundo para enfrentar la opresión de género, rompiendo con todo aquello que refuerza la inferioridad y sometimiento de las mujeres a los varones, simplemente
por el hecho de ser mujeres. Nos permite analizar y comprender las desigualdades socialmente construidas, las características que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias, las posibilidades vitales, el sentido de la vida, las expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros. Hace evidentes hechos ocultos y les otorga otros significados, y por ello puede ocasionar malestar a las personas y a las instituciones más conservadoras y rígidas y consensuadas por el orden patriarcal. No ha sido sencillo lograr la aceptación de la perspectiva de género, ya que al hacerlo conduce a desmontar críticamente la estructura y la concepción del mundo y de la propia subjetividad. La perspectiva de género incluye el análisis de las relaciones sociales intergenéricas, es decir, entre los géneros diferentes, y también intragenéricas, entre personas del mismo género, privadas, públicas, personales, grupales y colectivas, íntimas, sagradas y políticas. Las tareas o roles que se nos asignan a las mujeres tienen menos posibilidades de desarrollar las capacidades y ascensos por las tareas del hogar y de reproducción que se priorizan. Además, que no se cuenta con aportes para el desarrollo familiar, social y económico debido a que no son remuneradas y más bien se invisibilizan. En cambio, para los varones existen supuestos que los posicionan como jefes de familia y de la vida pública. Las mujeres tenemos introyectado el patriarcado. A veces también somos crueles, rivales, competimos, luchamos entre nosotras mismas. De ahí la introducción de una nueva actitud, la sororidad. Se refiere a sentirnos ¿vas a ir cerrando? hermanas. Sí. Para construir la igualdad que anhelamos, la que lleva a la paz, necesitamos cambiar. Juntas vamos construyendo un mundo distinto, más humano, más justo. Asumir esta perspectiva de género requiere un gran esfuerzo. Conduce a una revolución intelectual, cultural interna, de tipo personal y colectiva de las mentalidades. Permitirá que tanto unos como otros, como otras, tengamos acceso a las mismas oportunidades y los mismos derechos que nos corresponden según nos desempeñemos en la sociedad. Y mientras continúe este sistema patriarcal, defender a las mujeres en todos los casos de violencia, quitarles los miedos y empoderarlas en su rol de mujer, esposa y madre, pues eso es nuestra gran tarea. Gracias. Muchas gracias, hermana Carmen, por esta tremenda introducción al tema, creo, con también toda la perspectiva de lo que significa ese concepto de género, las teorías de género que han sido tan cuestionadas en los últimos tiempos. Por el tiempo voy de inmediato a pedir a Montserrat, a Mili, perdón, primero Mili que responde, después Montserrat. Adelante. Pues bien, como lo dice, es una tremenda exposición, introducción hacia el tema. Bueno, pues básicamente todo lo que había apuntado y pensado lo dijo la hermana Carmen. Coincido con ella en todos los puntos y coincido en que tenemos que ir escalando poco a poco. Claro que ha habido avances, pero aún nos falta muchísimo. Y nos estamos viendo ahorita en las regiones del mundo cómo esta desigualdad entre hombres y mujeres y esta vulnerabilidad que tenemos las mujeres se hace muy palpable también en nuestro país. A pesar de que la legislación ha avanzado, la realidad es otra. Los feminicidios en México duelen y enojan y frustran y hay mucho trabajo por hacer. Tenemos que tener políticas públicas también para ir introduciendo a las mujeres dentro de ellas y dentro de la toma de decisiones, y que esas mujeres también estén comprometidas, porque no necesariamente el hecho de que sean mujeres quiere decir que tienen un compromiso más allá del suyo, ¿no? Puede tener un compromiso con las mujeres, pero primero están sus propios intereses creados. Y creo que hay mucho que hacer en este país, sobre todo la parte de la concientización, que es a la que se dedica el Museo Memoria y Tolerancia, y a la parte de educación. Pero siempre he dicho que la compasión sin acción no tiene ningún sentido. Entonces, el hecho de que sintamos frustración o con todas estas emociones
que podemos sentir las personas hacia determinados grupos vulnerables no sirven de nada si no las llevamos a la acción. Entonces, definitivamente creo que lo que hace falta en este país es gente comprometida, es gente que lleve a la acción sus emociones positivas y su bondad y su ética, y eso que todos quisiéramos, un mundo más justo y comprometido para nuestras mujeres y también para los hombres, claro, y la juventud mexicana. Y bueno, no me queda nada más que decir, porque con lo que dijo Carmen me quedé muy conmovida, y es una gran introducción, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Mili. Interesante de poner en la perspectiva de género la importancia de la acción, ¿no? y de la memoria, que es un tema que tú has trabajado tanto y que vamos a escuchar más probablemente. Muchas gracias, Monse. Ok, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, lo que explicó nuestra queridísima Carmen, pues fue una gran introducción. Definitivamente da pues a entender todo, ¿no? Lo que necesitamos. En México, como bien también lo dijo Mili, necesitamos acciones como mujeres, y bueno, hay acciones muy buenas, pero necesitamos aún más y trabajar más con las mismas mujeres. Platicaba en estos días con el tema de Afganistán y me decían, muchas veces las mujeres mismas, el machismo empieza por la misma mujer. Y en México, en nuestra cultura, es algo muy similar. El mismo machismo está en las mismas mujeres, con trabajos, con mucho amor, con mucha disciplina. Trabajar con ellas es muy importante. El irnos a zonas rurales donde la gente pueda comprender, el hablar frente a frente con otras personas, creo que eso es muy importante para tratar de, porque no se dan cuenta de que lo que están haciendo las mismas mujeres o lo que están haciendo los hombres con las mujeres es violencia. Lo tenemos tan normalizado en nuestro país y yo creo que a nivel mundial la violencia, que lo vemos normal. Entonces, esa reeducación es muy difícil entender, pero poco a poco se puede ir mejorando, se puede ir trabajando. Es lo que hacemos, trabajar de mujer con mujer, personalmente, escucharlas. Necesitamos mucho escucharnos. Yo veo una falta tremenda para escuchar a las mujeres y los hombres están trabajando, están en sus propios, haciendo sus propias cosas que no escuchan a las mujeres. Entonces las mujeres no somos escuchadas como deberíamos y no hay espacios. Las políticas públicas, como bien lo comentó Mili, son muy importantes. Lo que hagan el gobierno, los gobiernos en general, hagan y creen para las mujeres es muy importante pues, para el cambio. Yo digo que la reeducación es muy importante y es una clave esencial para quitarnos esa violencia que traemos desde generaciones en generaciones. Pero creo que está habiendo cambios y eso es muy bueno. Tenemos muchos cambios generacionales. Hoy en día, por ejemplo, mi esposo ya cocina, él lava, hace cosas que antes los hombres no hacían. Y mis hijos, tengo 3 hombres y los 3 hombres están siendo educados de la misma forma, a hacer cosas que las mujeres antes hacían, ellos lo tienen que hacer. La paternidad, tanto para el hombre como para la mujer, está siendo ya de igual importancia. En las políticas públicas también ya hay diferencias y esos son avances. Estamos en un punto donde estamos teniendo muchos avances y eso hay que seguirlo trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Monse. Creo que ya hemos tenido una primera ronda con muchos temas. Aquí rescato la importancia de la escucha,
y del reeducarnos, ¿no? Que la hermana Carmen ya dijo que lo tenemos naturalizado, estos patrones, entonces la única forma es de ir reeducándonos. Tenemos ya bastantes reacciones en el chat que quiero pedir, no sé ahora por algunos problemas técnicos que tenían en la mañana, ¿quién va a responder? Ana Lilia o Jean, que lo puede leer, por favor. Sí, tenemos algunos comentarios por acá, preguntas, dice, ¿es todavía tan grave el machismo? En estos tiempos donde hay mucha publicidad para evitar el machismo como tal. Alguien más dice, lo único que podría responder como mujer sería el incremento de feminicidios, es la máxima materialización del machismo. Y por acá dice, se debe garantizar en todo momento los derechos humanos de las mujeres, sin simular en los gobiernos y dignificar raíces, ya no verlo como algo normal, sino luchar y seguir trabajando para lograr verdaderamente esa igualdad de género. Muchas gracias, Ana Lilia. Yo creo que es muy importante de ir reflexionando esta pregunta. Todavía existe, que ya hablamos de que hay avances y también hay retrocesos de repente, ¿no? El incremento de feminicidios dice algo sobre el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, es para reflexionar de qué está pasando cuando va peor y qué está pasando cuando va mejor, de repente, qué acciones provocan eso. Por eso pueden tomar ustedes también esas preguntas para la segunda ronda, en que queremos concentrarnos en, ustedes tres vienen de distintas tradiciones religiosas, en las iniciativas de construcción de paz desde las comunidades de fe, o si estas iniciativas que ustedes hacen desde su espiritualidad o tradición religiosa, tienen una perspectiva de género y creen que el tema de igualdad entre varones y mujeres es un tema de fe, de espiritualidad, y cómo conecta eso con la construcción de paz. Entonces, quiero empezar con Mili ahora que pueda responder esa pregunta. Bueno, básicamente creo que todas las filosofías, religiones, movimientos tienen alguna perspectiva de género, más o menos. En los últimos tiempos ha avanzado bastante, bueno, por lo menos en la comunidad judía de México, estos espacios que se han abierto a la mujer. De mi madre a mí ha habido un cambio magnífico, ¿no? Enorme en cuanto a los espacios que se le ha dado. Y desde la perspectiva religiosa, bueno, pues cada hombre y mujer tienen sus propios roles, en ningún momento uno es menos que el otro, pero sí tienen roles distintos. Y eso hace pensar a veces que los roles de las mujeres son menos importantes que los roles de los hombres, y se van confundiendo entre religión, tradición, costumbre, y ya no sabemos si la mujer, antes, ¿no? Si la mujer no trabajaba porque era una parte, un precepto religioso que no trabajara, o porque es una costumbre que se trae desde, por lo menos yo vengo, mi familia viene de lo que es Medio Oriente, ¿no? Entonces, y la comunidad judía también se divide en los que vienen de Europa, en donde siempre yo fui a una escuela básicamente, bueno, judía, pero que la mayoría eran de los que venían de Europa, muchos de ellos, muchos amigos míos, con nietos de sobrevivientes del Holocausto, pero sí se veía la diferencia entre que las mamás eran mujeres profesionistas y los que veníamos de Medio Oriente traíamos como una cultura un poco más atrasada en cuanto a ¿cómo se dice?, a la igualdad entre hombres y mujeres y las oportunidades de las mujeres. Entonces fui creciendo, viendo a mis compañeras, a las mamás de mis compañeras que trabajaban y tenían una vida profesional, y se me fue formando porque una cosa es también lo que mamas en casa, en el templo, en la cultura, etcétera. El caso es que cuando le dije a mi papá que quería estudiar, me dijo, ¿cómo para qué? Digo, porque tengo ganas de tener una carrera. Y él fue el que me introdujo precisamente en la cultura, en la lectura, un hombre muy culto y muy altruista, pero tenía miedo. Entonces tenía miedo de una hija que vuele. Y siempre le he dicho a los hombres, porque le dice a mí, yo ya entré a la universidad casada,
le dice mi papá a mi ex marido, que en ese momento era mi marido, dice, no la dejes estudiar, no la dejes volar, no le des alas porque va a volar. Entonces yo siempre le he dicho a los hombres alrededor, efectivamente volé, en algo tenía razón mi padre, pero que les den alas para volar y razones para regresar a las mujeres. Y bueno, finalmente te decía, se ha nivelado y los espacios en las mujeres en la comunidad judía han sido tomados y hoy son bastantes las mujeres que trabajan en la construcción de paz, que trabajan incluso en los consejos comunitarios y que tienen una gran importancia y hemos florecido de una manera increíble de la generación de mi mamá a la mía y eso me da mucha esperanza en que esto se va a hacer exponencial en un futuro y la posición de la mujer dentro de la comunidad judía ha adquirido una importancia enorme. Muchas gracias, Mili. Muy interesante cómo pintas la mezcla entre cultura, costumbre y religión y que uno a veces no sabe por dónde vienen los roles primero y también el desarrollo que ha habido en la tradición judía, en tu caso, en que se ha avanzado y cambiado. Entonces la flexibilidad que también tiene, al menos corrientes de esas tradiciones religiosas para adaptarse a los tiempos. Entonces, preguntamos lo mismo a Montse, ¿hasta qué punto las iniciativas de construcción de paz desde las comunidades de fe tienen una perspectiva de género y cree que tiene la igualdad de varones y mujeres que ver con la fe y la espiritualidad en la construcción de paz? Muchísimas gracias. Bueno, pues en el Islam está muy establecido, no ha habido como tal, en teoría, no ha habido cambios en cuanto al género y los roles de género de la mujer. Desde hace casi 1500 años están las legisladas y son los mismos, nada más que, bueno, ha sido todo un trabajo, son diferentes culturas, son diferentes países y es todo un trabajo de que se pueda adoptar lo que es la teoría, se pueda llevar lo que es a la práctica. En México, el 90% de las mujeres de la comunidad musulmana en México, yo creo que el 90% son mujeres, son mujeres, hay muchísimas, la mayoría somos mujeres en los seminarios, en los congresos, cuando nos reunimos, la mayoría siempre son mujeres, las mujeres son quienes están abriendo espacios para la oración, nosotros les llamamos mezquitas, son mujeres que son de diferentes estados de la República y con sus propios recursos ven la forma de abrir y llaman a los hombres, a los que han estudiado, los que vienen de otros países, los chefs, para que vayan y pues les den clases, pero son las mujeres las que monitorean, las que se encargan de todo, de acondicionar los espacios. Un gran porcentaje de este movimiento pues son las mujeres quienes hacen eso. En el Corán dice, no hay diferencia entre hombre y la mujer excepto en la piedad. Nosotros manejamos mucho, no la igualdad, sino la equidad. La equidad de género está plasmada en el Islam. Es lo mismo derechos a la educación, a trabajar. Tenemos las mujeres como los hombres. De hecho, desde los inicios del Islam, la mujer fue muy activa, incluso políticamente, y no se le segregó en las primeras generaciones. Posteriormente se dan los califatos y se da una combinación entre costumbres, culturas, y bueno, sucedieron cosas diferentes, pero el Islam no prohíbe para nada que la mujer se pueda realizar como persona y bueno, esa equidad de género la tiene, el rol que tiene el hombre y la mujer, para nosotros es un complemento del hombre y la mujer, no es una lucha, sino es un complemento para llegar pues
a la plenitud, ¿no? Y tener familias en plenitud. Ese es el principal rol. Muchísimas gracias. Gracias, Monse. Interesante la diferencia, reflexionar la diferencia entre equidad e igualdad y también ir de vuelta a las fuentes de nuestras tradiciones, ¿no? Como tú dices que en el Corán, y reestudiar lo que dice de verdad en algunos de estos libros que se ha mezclado, como dice Mili también, con cultura, con movimientos políticos. Entonces dices que para ti no hay una contradicción entre la igualdad entre varones y mujeres en las comunidades musulmanes, en teoría al menos. Entonces depende, por supuesto, de dónde estamos. Hermana Carmen, desde la tradición católica. Bueno, decía que sí son muchas las iniciativas de construcción de paz dentro de la Iglesia Católica. Y yo diría que en general la misión está dirigida a todos y todas. Desde una mirada de fe, reconocemos la presencia y el actuar de Dios en todas estas realidades sufrientes de nuestro mundo. Como seguidores y seguidoras de Jesús, nuestra opción preferencial por las personas excluidas y más empobrecidas siempre será lo primero, sean hombres o sean mujeres. Personas que han sufrido y siguen padeciendo la exclusión, la violencia y la falta de oportunidades. Actualmente encontramos nuevos escenarios emergentes donde la vida clama. Todas las personas son víctimas de violencia, los migrantes, los desplazados y refugiados, las víctimas de trata y tráfico de personas, especialmente las mujeres y las niñas, en la trata con fines de explotación sexual, los secuestros y personas desaparecidas, los niños y niñas que son víctimas de la prostitución y la pornografía, del trabajo infantil, mujeres maltratadas, los indígenas y afroamericanos, campesinos sin tierra y los mineros, entre otros. Y definitivamente son muchas las mujeres, somos muchas quienes hemos tenido, ¿verdad? Pues ahí funciones cruciales, papeles cruciales en esta construcción de paz, interviniendo de manera profética y comprometida. Sin embargo, nuestra iglesia jerárquica se sigue mostrando temerosa y estructurada. La apertura siempre es medida o quizá forzada. En nuestras comunidades de fe en general y mayoritariamente no reconocen ni analizan la vida desde esta perspectiva de género. Reproducimos con facilidad consciente o inconscientemente aquellos estereotipos y comportamientos considerados masculinos que conllevan a estas relaciones de violencia. Además, hay mucha confusión en el concepto central de lo que estamos hablando cuando nos referimos a género. Se cree que género solo es hablar de mujeres. Hay una visión preponderantemente negativa sobre esta perspectiva y la espiritualidad en la vivencia no se conecta con ella. Es difícil construir la paz si somos generadores de desigualdad. Es difícil construir la paz si se invisibiliza el trabajo de las mujeres religiosas. Es difícil construir paz dentro de la iglesia si las religiosas solo están para el servicio del clero masculino. Y a pesar de nuestra presencia y cercanía, la historia de la vida religiosa femenina y su importancia en la historia se ha mantenido oculta, no reconocida. En el Sínodo de la Amazonía, hace el año antepasado, fue marcada la presencia y testimonio de las religiosas, pero nuevamente se les negó el derecho al voto, como sucedió en el Concilio Vaticano II. Aún tenemos mucho camino que recorrer, pero nuestro mejor ejemplo es Jesús, a quien seguimos. A él también le tocó vivir en una sociedad tremendamente machista, donde las mujeres eran menospreciadas y marginadas, no tenían presencia en la vida social ni religiosa. Desde que nacían hasta que morían, eran propiedad del varón. Jesús suprimió la imagen negativa de las mujeres, criticó esa sociedad patriarcal y corrigió esos esquemas sociales. Su relación con las mujeres fue insólita y sorprendente. Una escena importante que me parece importante mencionar es la relación de Jesús ante la hipocresía y la doble moral de castigar más a una mujer que a un hombre ante un mismo hecho, cuando fue esta mujer sorprendida en adulterio.
fueron a comentarle que la habían sorprendido en adulterio y que la ley de Moisés pues dice que había que apedrearla. Y bueno, le dicen, ¿tú qué dices? Y bueno, pues ya sabemos cómo terminó el hecho, ¿verdad? Jesús empieza ahí pues con sus estrategias mostrar que había responsabilidad de la otra parte. Y así dice el Evangelio, se empezaron a retirar todos estos, empezando por los más viejos. Entonces sabemos que fueron muchas las seguidoras de Jesús, lo acompañaron, muchas mujeres lo acompañaron y estuvieron presentes en su pasión y muerte y resurrección, cuando los discípulos estaban encerrados, llenos de miedo y cobardía. El Papa Francisco ha afirmado que la Iglesia no puede ser la misma sin la mujer y el papel que ésta desempeña. En los lugares donde se toman las decisiones importantes es necesario el genio femenino. Quiero mencionar a la red Talitha Kum como gran iniciativa de construcción de paz. Somos una red internacional de la vida consagrada femenina contra la trata de personas, oficialmente constituida en la UISC, es la Unión Internacional de Superioras Generales, en el 2009, con la finalidad de visibilizar este delito que ha convertido en mercancía la vida de las personas. En la actualidad somos 809 congregaciones en los 5 continentes. Ya se van sumando también congregaciones masculinas y personas laicas. En la audiencia que tuvimos hace 2 años, en el 2009, en la primera asamblea de Talitha Kum, el Papa Francisco expresó estar realmente complacido. Dijo, Talitha Kum es un ejemplo para toda la Iglesia, también para nosotros los hombres, sacerdotes, obispos. Enfatizó esta visión individualista del modelo neoliberal y las grandes diferencias que aún marcan la condición de la mujer en el mundo. Y también quiero mencionar pues, la tarea nuestra, la misión nuestra de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, esta congregación fundada en España. ¿Estás cerrando? Perdona. En 1864, por José María Benito Serra, monje benedictino, y Antonia María de Oviedo Chontal, quien había terminado su trabajo como educadora de las hijas de la reina Cristina de Borbón y fue invitada por el padre Serra para ayudarlo. Con Antonia, pues nace nuestra congregación. Tenemos esta especial tarea, esta misión de acoger, acompañar, promover e integrar a la sociedad a las mujeres en situación de prostitución y trata con fines de explotación sexual. Son estas mujeres nuestro sentido de vida y vocación. El informe de Naciones Unidas contra la droga y el delito relata que las modalidades más frecuentes de la trata de personas son la explotación sexual, de las cuales las mujeres y las niñas representan entre el 67 y el 25%. Podemos saber que entonces las víctimas mayoritarias de la trata de personas son las mujeres y las niñas. En este sentido, pues toca alentar a los hombres y a los niños a que tomen parte activa en la prevención y la eliminación de todas las formas de violencia, en especial en esta violencia por razón de sexo. Las mujeres son las que ofrecen servicios sexuales y los hombres son los que consumen sexo. Alentarnos a no consumir sexo. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Perdona por ir cerrando. Es un tema tremendo que da para todo un conversatorio. También gracias por elevar a estas personas víctimas de trata en este conversatorio. Entonces, bueno, y tú pintas muy bien como la tensión entre las jerarquías de repente y las comunidades mismas donde las religiosas están haciendo este tremendo trabajo, y menos mal que haya bastante reconocimiento ahora en la Iglesia Católica y afuera, ni hablar para el trabajo que ustedes hacen. Gracias. Ana Lilia, que en el chat hay reacciones, vi que están diciendo la gente. Sí. Por acá dice, coincido en que la reeducación es primordial. El rol de género asignado a hombres genera varios problemas. Violencia hacia las mujeres, falta de atención a la salud emocional de ellos mismos, que provocan sufrimiento en ellos, y reaccionar de manera que afectan a su círculo familiar, donde muchas veces las mujeres reciben las consecuencias de sus actos. Dice,
¿cómo se está trabajando para proteger a la mujer y evitar el ser víctima del feminicidio? Dice, mi pregunta sería, además de las mujeres, ¿qué hacemos con los hombres para abordar el tema en redondo? Por ahí dice, gracias a todas. Mila, has dicho 2 frases poderosas, al menos. Gracias por ellas. La compasión sin acción no tiene sentido, y alas para volar y razones para regresar. El principio básico para mí es modificar los discursos del empoderamiento como proceso libertario. Requerimos en primer lugar la emancipación del rol asignado hombres y mujeres. La incorporación debe ser de los géneros para ser incluyentes. Y bueno, hay más información por acá. Dice, las mujeres no somos prioridad, por lo menos en la Iglesia Católica. Dice, con Magdalena se lo acabaron. Todavía se lee la carta de San Pablo. Dice Ariana, saludos. Creo que es importante no haber interrumpido justo a la hermana Carmen, por eso debemos debatir. Y dice, es una realidad que falta mucho por hacer, pero debemos continuar todos, hombres y mujeres. Y interesante, muchas gracias. También quisiera a lo mejor compartir las personas que están en el chat. Tenemos 100 participantes de varios estados de la República: Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guerrero, Quintana Roo, Sonora, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y también un país invitado, República Dominicana, instituciones CONAPRED, de institutos de la mujer de diferentes estados y municipios, áreas de prevención social del delito a nivel municipal y estatal, oficinas locales estatales de asuntos religiosos, de la Secretaría Ejecutiva de CIPINA y oficinas municipales del DIF. Hay varias comunidades religiosas, la comunidad Bahá'í, judía, musulmana, las oblatas, misioneras dominica del Rosario de la Iglesia Católica, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y en fin, pues esos son los datos del chat. Muchas gracias, Ana Lilia. Muy interesantes las preguntas de la gente, de cómo también incluir a los varones en este trabajo, y por supuesto, no era mi intención silenciar a este tremenda discurso que hizo la hermana Carmen. Entonces, perdona si eso ha sido si ha parecido así. A veces es balancear los tiempos y dar espacio a todas las voces, es un arte, y entonces reconozco la tremenda necesidad de escuchar estas voces. Vamos a la tercera ronda ahora, en que las panelistas pueden también tomar esas reacciones del público, y la pregunta es: ¿qué aporta una perspectiva de género en la prevención de la violencia y la incidencia política para la construcción de la paz? Y empezamos con Montse. Bueno, las acciones públicas, políticas, son muy importantes, porque pues en base a estas acciones a nosotros pues nos dan luz verde para poder hacer muchas cosas. ¿Eso fue lo que entendí? ¿Esa fue la pregunta o no me quedó bien clara? Bueno, la pregunta es sobre todo de cómo es importante esta perspectiva de los distintos roles de varones y mujeres en acciones políticas para la paz. Ok. Sí, es muy importante. Hay nuevas acciones políticas buenas que incluyen tanto al hombre como a la mujer. Eso, pues, como bien lo dije, nos da una luz verde para poder hacer muchas nuevas iniciativas. Sin embargo, bueno, hace falta un trabajo. Vuelvo a lo mismo, la reeducación es muy importante, el trabajo muy arduo desde casa. Tengo 3 varones,
los cuales, como ya lo mencioné hace un momento, trato de educarlos para que ellos sepan hacer todo, respeten a las mujeres. Ellos saben perfectamente bien, se van a casar en un futuro y deben de respetar las decisiones también, conversar las decisiones que tomen con sus parejas, deben de estar pues en sincronía, no debe de ser que la jerarquía del hombre prevalezca sobre la mujer, sino al contrario, deben de ser un complemento. Yo lo hago desde casa con mis hijos, lo hemos hecho con los grupos de niños que hemos tenido en las comunidades, en la comunidad musulmana, tratamos de trabajar, por ejemplo, en Chiapas, hemos tratado con la comunidad Tzotzil, que son musulmanes, y están reeducándose desde pequeños, desde chiquitos, y los padres también lo tratan de hacer. Es un arduo trabajo, el trabajo en campo es muy difícil, no es nada fácil, sin embargo, con constancia y perseverancia se puede lograr este rol, esta equidad, que yo lo llamo más equidad que igualdad, porque yo digo que no somos iguales, hombres entre mujeres, sí tenemos diferencias, incluso de pensamiento, pensamos muy diferente, sin embargo nos complementamos muy bien y aquí es donde entra la equidad entre los hombres y mujeres y bueno, desde muy pequeños tenemos que trabajar nosotros en nuestras comunidades alrededor de la República Mexicana, lo tratamos de hacer desde muy pequeños, tratar de meterles pues el chip, por así decirlo, desde muy pequeños, que deben de, que no hay no están más arriba los hombres que las mujeres. Somos un complemento y caminamos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Hermana Carmen. Voy a completar un poquito de la anterior porque la tercera la tengo más cortita, entonces aquí me tomo este tiempecito. Entonces, sí puedo decir que está muy claro que mientras exista una desigualdad entre mujeres y hombres, mientras exista una presión que generaliza desigualdades, pues no podremos avanzar hacia unas sociedades justas, equitativas, igualitarias y democráticas, y por lo tanto seguirá siendo difícil construir sociedades pacíficas. No podemos seguir naturalizando las desigualdades. Sabemos también que el sistema sexista se vale de mujeres y hombres para perpetuarse. Eso debe cambiar. Considero que el elemento fundamental de paz que propiciamos y que deseamos construir viene de Dios, viene de la vocación recibida, del seguimiento a Jesús, sentirnos sus colaboradoras, siendo portadoras de esperanza en este mundo tan complejo y fragmentado. El mensaje de Jesús es claro, Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y pues tenemos diferentes citas en la Biblia que nos invitan a eso, ¿verdad? Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Los creó a imagen de Dios, hombre y mujer. En el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, aunque tengamos esta cita de Pablo que de pronto contradice todo en relación a las mujeres, pero nos necesitamos guiar también por estas que sí nos dan pues el lugar. Contemplamos, por ejemplo, a las primeras comunidades cristianas después de la resurrección de Jesús, pues dice que la multitud de creyentes, hombres y mujeres, tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie se consideraba, ¿verdad?, mejor. Todos sus bienes eran puestos al servicio de todos. Nadie pasaba necesidades. Y, por ejemplo, también lo podemos ver en Pentecostés. El Espíritu Santo vino sobre todos, hombres y mujeres. Considero que el perdón es el valor muy importante para la consecución de la paz. Tiene, ¿verdad?, un lugar fundamental en esta educación para la paz. Al lograr perdonar de corazón, le apostamos, ¿verdad?, a esa paz personal.
¿Y qué aporta el género, la perspectiva de género? Pues sabemos que el género es una construcción simbólica. Cada mujer y cada hombre pues tenemos, ¿verdad?, sintetizado en nuestra propia experiencia pues todo este proceso sociocultural e histórico y hace que pues seamos lo que somos. Entonces, históricamente lo masculino ha sido centro del mundo y lo femenino lo oprimido, tanto en hombres como mujeres, aunque de forma distinta. Un aspecto a considerar es esto, ¿verdad?, muy importante, la cosificación del cuerpo de las mujeres. Este cuerpo cuenta, ¿verdad?, una historia de desigualdad y refleja un sistema jerárquico de género, edad y raza. Las mujeres, el cuerpo de las mujeres se ha convertido en un producto del mercado. Son las presentadoras del entretenimiento, las modelos de la publicidad, hasta para vender un sillón o un auto o una cerveza, que nada tiene que ver con mostrar este cuerpo de las mujeres. Eso pues necesitamos reflexionar muchísimo. La construcción de la paz pasa por la responsabilidad y la participación activa de mujeres y de hombres en dicha dirección. La igualdad no solo beneficia a las mujeres, también a los hombres y a la sociedad entera. Sin embargo, pues las mujeres en la iglesia siguen teniendo los mismos roles de cuidado, de sumisión y de silencio. Los varones pueden tener roles más públicos y destacados y su palabra en muchos casos se relaciona con la de Jesús por ser el padre, por ser el señor obispo, por ser el papa. El discipulado se comprende desde la sumisión y obediencia ciega y no tanto desde la libertad que da la escucha y este espíritu de crecer en el servicio que podemos aportar todos con nuestros dones, con nuestros carismas, todo al servicio. Esta perspectiva de género pues va a ayudar a los hombres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a todos y todas a expandir la conciencia, a reconocer esa desigualdad milenaria, a reconocer las dinámicas de violencia y sometimiento, unos que las propician y otras que las sufren. De cualquier manera, ambos los hace vulnerables. A deconstruir la imagen de Dios, a reconocer al Dios entrañablemente misericordioso y cercano para podernos sentir hijos e hijas muy amados y a encontrar el nuevo sentido a nuestras vidas, a tejer redes de soporte para no quedarnos aisladas y romper el silencio y el círculo de la violencia cuando nos encontramos en esta situación, a crear instancias interinstitucionales de más alto nivel para la definición de prioridades y desarrollo de políticas públicas de igualdad de género que mejoren los resultados y que se logren tener impacto positivo en la vida de las mujeres. En este sentido, fortalecer la acción de los mecanismos por la igualdad de género, de modo que los derechos de las mujeres sean respetados en cualquier parte del mundo. En la medida que todos los seres humanos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, los mismos deberes, esta equidad, nos sentiremos incluidos e importantes. Seremos personas comprometidas con la construcción de una sociedad más justa, más humana, más equitativa. Nos sentiremos dispuestos y comprometidos para poner nuestro granito de arena en el contexto donde nos encontremos. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Mili. Ya, pues bueno, agregando nada más que a mí me gusta dar ejemplos y yo fui inspirada por muchas mujeres a lo largo de la historia. Estas mujeres que estaban, había una perspectiva de género, con la participación que han tenido en puestos claves, por ejemplo, Eleanor Roosevelt. Es fascinante su historia, fascinante, una de las mujeres, una de las primeras damas que tuvo un papel importante y de alto impacto dentro del gobierno de su esposo. Es una mujer fabulosa que además fue parte de la redacción universal de la Declaración de los Derechos Humanos. Además presidió la Comisión Presidencial sobre el Estatus de la Mujer en el gobierno de Kennedy. Tener mujeres en este tipo de puestos, la importancia que era la pregunta de tener las mujeres como líderes en esta estructura jerárquica, hace crear un mundo pensado en mujeres. Porque hoy, aunque tenemos derechos, libertades, y hoy, bueno, la equidad todavía de sueldo todavía está desigual, pero se empiezan a abrir los espacios para las mujeres en las empresas, en el gobierno, etcétera, pero aún sigue siendo un mundo pensado en hombres.
los horarios, y no en la maternidad, sino más en la paternidad. Todo este asunto es como un juego, como un tablero de ajedrez, que aún la rigidez de este mundo pensado de hombres para hombres, aunque nos hemos infiltrado las mujeres, es muy necesario tener mujeres en altos puestos para que piensen en un mundo de mujeres también a nivel empresarial, político y social. Por ejemplo, desde chica, lo que yo hacía era leer biografías de mujeres. Me doy cuenta, ¿no? Por ejemplo, me encontré con un libro que se llama La otra Einstein, y me di cuenta que la esposa de Einstein incluso parece ser que él le robó algunas teorías a ella, porque antes la palabra, cuando firmaban anónimo, quería decir que era una mujer la que había escrito determinadas cosas. Entonces, el avance, obviamente en diferentes tiempos, geografías. Por ejemplo, Golda Meir fue primera ministra de Israel, fue la tercera mujer en el mundo en tomar un puesto tan alto, la primera en Israel. Pero ella fue primera ministra cuando en México ni siquiera la mujer podía votar. Entonces, vamos viendo cómo en diferentes regiones del mundo es increíble cuando los puestos en la mujer están altos, se va pensando en un mundo para mujeres. Digo, es una tragedia lo que estamos viendo hoy en Afganistán, y cómo todos estos avances en cuanto a los derechos de la mujer pueden ir quebrándose. Y yo lo único que veo es que, bueno, cuántas presidentas mujeres hay en el mundo para ver qué podemos hacer, para ver, bueno, qué pueden hacer en estas situaciones en donde algunas regiones en el mundo pueden estar sufriendo un retroceso en los derechos de la mujer. Y bueno, como te decía, siempre me he fijado en la importancia y en la repercusión de que estas mujeres que estén en puestos claves dentro de la política puedan crear un mundo también pensado en las mujeres y, claro, en los hombres, y en esta, me gusta como lo dice Monse, no en esta igualdad, sino en esta equidad. Yo tengo una frase que me la había puesto desde chiquita en la pared, porque sí, claro, mi mamá llegó nada más a tercero de primaria. Entonces te digo, de yo a mi madre fue tremendo, pero ella entonces tenía muchos dichos que dentro de eso también hay mucha sabiduría, porque aunque no haya tenido instrucción en educación, tenía sabiduría. Y me decía, la humanidad siempre ha tenido miedo de las mujeres que vuelan, ya sean por brujas o por libres. Y entonces, este temor es lo que no permite un mundo más justo y un mundo en donde las mujeres merecen tener un libro en la mano, no tienen que pedirle permiso a nadie para estudiar, y las mujeres somos que tenemos que encabezar esta lucha junto con nuestros propios hombres. Yo también soy madre de 2 hijos. Y bueno, en esta casa también se ha crecido con esta equidad, y ellos saben, ¿no? Que las mujeres deben escalar, y eso exigen también para su, bueno, primero apenas están teniendo novias, ¿no? Pero me dice, quiero a alguien que pueda escalar y que me pueda también compartir este universo que hay afuera, en donde la visión de 4 ojos es mejor que la de 2 en este mundo de parejas. Pero creo que sí, que el impacto que tienen las mujeres en altos puestos, cuando la prioridad es este mundo de mujeres y no necesariamente hay mujeres en puestos altos que no necesariamente tienen un gran impacto. Pero bueno, lo que es Eleanor Roosevelt, Golda Meir, la otra Einstein, que es la esposa de Einstein, me inspiraron mucho y me hice dar cuenta de que sí es necesario, es completamente necesario tener en las jerarquías, ir escalando las mujeres y que nos den el espacio para poder tener este tablero de ajedrez más flexible y más y moderar el mundo para hacer esta equidad de género en cada región y en cada país del mundo y en cada ciudad y en cada familia y en cada comunidad. Muchas gracias, Mili. Muy interesante cómo relevas a algunas mujeres que han sido ejemplos en ese esfuerzo de pensar el mundo también desde las mujeres y para las mujeres, ¿no? Pregunto de nuevo a Ana Lilian, ha habido otras preguntas en el chat para ir a una ronda de cierre. Sí.
pues preguntan, ¿qué influencia tiene el movimiento feminista a nivel positivo y a qué nivel negativo frente a la búsqueda de la paz? Dicen también, es importante vernos y compartir desde nuestra dignidad humana como mujeres y hombres. En la sociedad, también nos mencionan, en la sociedad se vive una hipersexualización y no están fuera los hombres. Tenemos impactos en la credibilidad de la iglesia. Ejemplos, internado de Canadá, la pederastía, las dobles morales de los sacerdotes, la falta de representación femenina en las jerarquías. También nos dicen, son ellas, estas mujeres de las que ya nos han hablado, que nos inspiran a luchar por la igualdad, que al menos en este país tenemos un gran camino por recorrer. También les agradecen a todas por compartir sus puntos de vista tan importantes. Por aquí alguien nos dice, mi abuelo nos educó para ser profesionistas y no depender de alguien más para nuestro sustento y de nuestros hijos. Por acá también ponían una pregunta. Dice, mi duda es, ¿debemos hablar de en este tiempo de equidad o de igualdad? Preguntan que si son conceptos diferentes. La conciencia de género, dicen, no aparece en la mujer de manera instantánea, es un ejercicio libertario. Las mujeres tenemos una responsabilidad ante todas las mujeres, nuestras acciones son y deben ser compromiso por la paz para todos. También dicen gracias, Mili, sería bueno que hicieran la diferencia entre los conceptos igualdad, equidad, creo que por ahí quedaron dudas, si pudieran retomar. Dicen, la familia no es un espacio de afecto y cuidados presidido por la simetría y la reciprocidad entre hombres y mujeres, sino una institución patriarcal en la que se asienta la división sexual del trabajo. Se esconden las relaciones de poder entre hombres y mujeres detrás del amor, de los cuidados y en muchos casos se desarrolla la violencia y el abuso sexual masculino contra las mujeres. Excelente exposiciones, gracias por compartir. Y por último dicen, yo creo que en la actualidad hay que reconocer que debemos de educar a nuestros hijos, sobrinos y familias sin estereotipos, enseñarles a ser independientes y para el bienestar de ellos mismos. Y pues se suman más agradecimientos. Muchísimas gracias, Ana Lilia, por este gran resumen de todo, porque este tema genera muchas inquietudes, muchas reacciones y preguntas, y eso nos muestra de la importancia de ir conversando este tema. Quiero dar la palabra a los tres para que hagan como una mención de cierre y quizás puedan tomar alguna de estas preguntas, aunque el tiempo siempre es demasiado breve, pero ver alguna de estas preguntas de las panelistas. ¿Podemos empezar quizás con la hermana Carmen? ¿Esto es ya la participación de cierre o va a haber otra? Creo que eso va a ser la participación de cierre, entonces porque por el tiempo vamos a ir... correcto. Bueno, cierre. entonces, bueno, yo sí quiero reiterar, ¿verdad? De los cambios, de los avances que está habiendo en la iglesia de esta participación de las mujeres. Y desde el Papa León XIII, pues viene habiendo distintas menciones y participaciones. Sin embargo, como lo menciono, no ha sido suficiente. Con el Papa Francisco, bueno, hay otros avances. Ya a principios de este año, pues nombró a una religiosa francesa, Natalie, como subsecretaria para el Sínodo de los Obispos, y entonces ella es la primera en la historia que va a tener derecho al voto. O sea, eso es muy importante porque en muchas reuniones las mujeres tenemos voz, pero no voto. Entonces eso pues ya es algo relevante y seguramente pues se van a ir abriendo otros espacios. El reto considero que es de construir y desaprender esta mentalidad y prácticas que nos fueron impuestas, y no solo desde las teorías, sino desde la práctica cotidiana, en nuestras casas, en los lugares de trabajo, y saber que como iglesia
en general, ¿verdad? La jerarquía, la vida religiosa femenina y masculina, todos los laicos, todos los bautizados, tenemos esta responsabilidad para no seguir sosteniendo ni defendiendo, ni mucho menos participando en espacios machistas y patriarcales. Por el bautismo, tanto mujeres como hombres ejercemos estas funciones proféticas, sacerdotales y reales. Y tenemos una encíclica muy reciente del Papa, Fratelli Tutti. Todos somos hermanos y hermanas. El Papa, ¿verdad?, pretende promover una aspiración mundial a la fraternidad, y yo le agrego a la sororidad y a la amistad social, a partir de una pertenencia común, el hecho de reconocernos como hermanos y hermanas, porque todos somos hijos e hijas de un mismo creador. Lo que nos falta es una experiencia profunda de Dios. Allí en lo profundo del corazón, Dios se nos muestra, nos habla, nos revela sus caminos y su voluntad. Mirarnos y sentirnos como hermanos y hermanas en esta gran casa común. Y si hacemos esto, pues no habrá más violencias, no habrá más desigualdad. Estaremos todos viviendo como hermanos y hermanas. Y entonces, pues esto que depende tanto de nosotras las mujeres, pues sabemos que en cada logro que obtiene una mujer creyente subyace una conquista, porque sí, las mujeres somos tejedoras de la paz. Gracias. Muchísimas gracias, hermana Carmen, por esta visión al final de este conversatorio. Mili. Pues como cierre, aquí siempre me gusta hablar como en corto y en frases, y en el impacto que habla de que no somos espectadores de la historia, somos actores de la historia. Y tenemos que decidir qué papel vamos a jugar. Es increíble porque en toda mi experiencia laboral dentro del Museo de Memoria y Tolerancia, empecé muy joven, empecé a los 27 años, y tardamos 12 años en la construcción del Museo de Memoria y Tolerancia, y hoy tenemos ya 10 años abierto, pero me he dado cuenta de que el mundo no opiniones, el mundo cambia con nuestras acciones. Y todos tenemos un momento en donde estoy segura, dentro de la religión judía hay una palabra que se llama tikkun olam, que significa la reparación del mundo. Y bueno, lo que cabalísticamente hablan, que este mundo necesita esta reparación, y bueno, se ve claramente, pero que somos socios de Dios y somos canales para poder reparar el mundo que tenemos, que nos dio. Y entonces el tikkun olam es algo que se habla dentro de la religión judía con mucho ímpetu para decir que con acciones pequeñas, grandes, medianas, vamos reparando este mundo, y que a eso venimos. A eso es una de las misiones de los seres humanos, cómo vamos reparando el mundo. Entonces, como te decía, cierro con la última frase de y los invito al museo, que hemos tenido también exhibiciones sobre feminicidio, que fue una de las exhibiciones más concurridas, que esperemos volverla a tener pronto. Pero entonces, decir que todo tiene que tener un componente emocional, hablando de la fe, de la espiritualidad, aunque no sea, porque yo también, hay una diferencia entre fe, espiritualidad y religiosidad, ¿no? La religiosidad tampoco es espiritualidad. Entonces puede ser una persona no religiosa, pero sí espiritual. Y entonces las emociones que nos impulsan a crear, a crecer y a actuar, tienen un componente muy poderoso, más allá de la razón, más allá de pensar qué tengo que hacer para llegar a crear políticas públicas y a escalar en este momento, sino que cada momento, cada segundo de nuestros días estemos conscientes de que tenemos que hacer el tikkun olam, la reparación, con una sonrisa, con una acción, con bondad, con ética. Y esto a veces me suena muy cursi, y a veces me suena, bueno, siempre te digo, ¿no?, que la compasión sin acción no tiene sentido. Y siempre he creído que la bondad es un hábito. Nos hacemos justos realizando actos de justicia. Nos hacemos bondadosos realizando actos de bondad. No hablando sobre la bondad, no hablando sobre la justicia. Esto es, definitivamente, es un acto de crear hábitos hacia una vida en donde estos hábitos tengan un impacto dentro de nuestro contexto, ya sea nuestra familia, nuestra comunidad,
nuestro país, nuestra sociedad, a donde queramos llegar, pero todos los impactos cuentan. Y bueno, agradezco mucho y ojalá podamos tener esta combinación de visiones que siempre nos enriquece. Muchas gracias, Mili. Monse. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues definitivamente el trabajo de género, veo mucho que se habla mucho de feminismo, de la cuestión de los hombres por aparte, de las mujeres arriba. Eso está muy bien. Insisto y vuelvo a recalcar el trabajo mutuo, sin peleas, sino con amor, es lo mejor que puede haber. Y también a nivel mundial, no solamente en parejas, ni mutuo, sino en general es un diálogo interreligioso, el compartir, el hacer acciones en conjunto de diferentes ideologías, diferentes creencias, pensamientos, eso nos enriquece muchísimo. El tener la humildad y tener la tolerancia de que tenemos diferencias, pero podemos hacer cosas en conjunto, eso nos marcaría como un país diferente. Y veo yo, pues, cada quien desde sus comunidades están haciendo un arduo trabajo, trabajan mucho, pero también en hacer cosas en conjunto nos enriquecería mucho y bueno, nos daría mucha más paz en un país tan difícil que como es el nuestro, con la violencia que tenemos, el sentarnos, para nosotros plantar un árbol es caridad, o sea, lo consideramos ante Dios, que es como una caridad. El dar una sonrisa a tu hermano es caridad. El tratar bien a los demás es caridad para nosotros. Entonces, hace falta más llevarlo a la práctica, hace falta más acciones públicas que nos den más voz y más voto también y más trabajo en conjunto. Podemos lograr pues hacer cambios con nuestro granito de arena, los estamos haciendo, lo queremos hacer y vamos transformando este mundo. Siempre nosotros manejamos la paz sea con ustedes. Y bueno, de esta forma me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Fue un placer escucharlas a todas ustedes. Los comentarios son muy enriquecedores. Y pues que la paz de Dios esté con ustedes o que la paz del Creador esté con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Monse. Tenemos que hacer más acciones así en conjunto, ponerla en la práctica. Ha habido una gran llamada a la acción. También ha habido discusiones, tal vez diferentes interpretaciones y tal vez también desacuerdos en el chat. De repente somos complementarios, somos personas completas. ¿Cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? Son discusiones que en el movimiento feminista y en las comunidades religiosas y en las religiones se han debatido por muchos años y creo que no tenemos tal vez todas las mismas opiniones sobre eso, pero es muy interesante que en este conversatorio podemos escucharnos y podemos reflexionar sobre esos temas. Creo que lo hablamos demasiado poco y que entonces estoy muy agradecida que en este espacio hemos podido compartir y al menos constatar de que por lo diferente que somos o no entre varones y mujeres, eso no es ninguna razón en ninguna religión por la subordinación y la sumisión de las mujeres y que necesitamos luchar para que ellas se visibilicen como ustedes en esta mañana. Bueno, quiero dar la palabra a Jimena para hacer unas palabras de cierre de este ciclo de conversatorios. Ya. Gracias, Arián. Gracias, Carmen. Gracias, Mili. Gracias, Monse.
creo que nos quedamos afirmando lo que hemos dicho siempre, que la diversidad religiosa, lejos de ser una amenaza, es una riqueza. Es bien complicado dialogar con el otro cuando tiene ideas y perspectivas y percepciones diferentes. Pero creo que a este país le hace falta mucho eso. Y históricamente, pues es algo que le hemos tenido miedo. Son temas que son muy ríspidos y que implican abrir la mente, abrir el corazón. Incluso algunas comunidades religiosas pues nos han dicho, ¿no?, que por qué meternos con estos temas. Y yo me alegro de que nos atrevamos, por lo menos, a poner en la mesa estos temas. Cada quien desde lo que cree o no cree, desde su comunidad religiosa, desde su comunidad de fe, desde su iglesia. Creo que son temas que hay que estarlos cuestionando y que, como tú bien dices, Arián, quizá hay formas de pensar, percepciones diferentes, pero ya lo han dicho, lo ha dicho Carmen, lo ha dicho Mili, lo ha dicho Monse. Creo que tenemos mucho que desaprender, tenemos mucho que deconstruir, conceptos, ideas, organizaciones en las que hemos vivido y que quizá es momento de decir, poner un alto y decir, ¿queremos así continuar, sí o no, y por qué? Y que no le tengamos miedo a lo mejor a romper y a cuestionar lo que históricamente ha sido y en donde nos hemos movido. Tanto para la de GAR como para otros cruces, porque nos preguntan algunos si aquí terminan los conversatorios. El tema da para seguir no solo conversando, sino reflexionando, cuestionando, y de igual manera muchos otros temas que giran en torno a esa diversidad religiosa y a muchas cosas y acciones que hacen las comunidades religiosas y que desde la de GAR queremos dialogar y poner pues sobre la mesa. Entonces, queremos pedirles, o sea, como respondiendo, que no queda aquí o no termina aquí el trabajo, estos conversatorios, sino queremos seguir, queremos continuar. Por eso les queremos pedir, y ahí en el chat ya colocaron, pero si no le pediría al equipo que lo vuelva a poner, si nos ayudan contestando un Google Forms para que podamos contactarles cuando haya otras iniciativas, incluso que nos sugieran cómo podemos dar continuidad a este tipo de iniciativas, sobre qué temáticas les gustaría que abordáramos, en fin, que se sientan como libres de poder contribuir y sugerir para abordar todos estos temas. Y pues decir que eso que yo creo que las mujeres somos, me gustaba como decía Carmen, somos tejedoras de paz. Tenemos esa habilidad para tejer en lo chiquito, ¿no? Y ir construyendo redes en lo grande. Que no le tengamos miedo a ver en cada hermana eso, una amiga, una aliada y no una competencia, que dentro de la construcción de paz nos necesitamos, y por eso es importante construir sororidad entre nosotros, hacernos una junto a la otra, meter el hombro una junto a la otra, cada quien desde su trinchera, cada quien desde donde esté, en la jerarquía de su comunidad religiosa o en el día a día, en la cotidianidad. Yo no me extiendo más porque habíamos dicho que el conversatorio terminaba
a las 11:30 y queremos ser respetuosas del tiempo. Agradecerles a las conversantes del día de hoy que nos dejan con el corazón y con la mente, con el espíritu bien lleno de reflexiones, bien lleno de cuestionamientos, de interpelaciones, y que de eso se tratan estos espacios. Y agradecer también pues a todos los que se tomaron el tiempo de estar aquí 1 hora y media, de escuchar, de igual introspectar muchas cosas. Gracias por estar aquí. Gracias, Arián, por tu moderación. Gracias a Otros Cruces por seguir queriendo tejer y hacer construcción de paz de forma colaborativa con la DEGAR. Y gracias a todo el equipo de la DEGAR que está siempre pues presto para colaborar y para ayudar. Pues gracias, Mili, gracias, Monse, gracias. Muchas Jimena, gracias. Gracias, Marian, gracias a todos. Mili, y a todas. Carmen, muchas gracias. Gobierno de México.